vez más. Buenas tardes, don Rodolfo. Buenas tardes, Sergio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que nos siguen por medio de la radio o por medio del Facebook o los sitios de redes sociales. Encantado de participar. La tarde está muy linda, está con un sol esplendoroso, aquí viendo el Correo, uno de los edificios más lindos de San José, de manera que ojalá pudiera invitarlos a todos a participar aquí mismo. Ya llegó Semana Santa, yo creo, porque el sol es ese sol de Semana Santa. Bueno, casi, estamos muy cerca de la Semana Santa y por supuesto que son tiempos de alegría. Cuando el clima es bueno, la gente tiene mayor alegría y mayor optimismo frente a la vida. Y uno tiene que aprovechar. En los países donde hay invierno, verano, primavera y otoño, es el momento de la primavera donde florecen todas las flores y florecen también todas las ilusiones. Usted sabe que anoche yo estaba en la cocina de mi casa, estaba rallando yuca, porque iba a hacer tortas de yuca. Y estaba rallando la yuca y tenía mi computadora puesta en el desayunador y estaba viendo la transmisión que estaba haciendo usted a través de redes sociales y contestándole a la gente consultas en torno al tema del posible metro en Costa Rica, que más adelante vamos a conversar de eso. Pero se lo cuento porque de la misma manera en la que yo estaba ahí en mi cocina siguiendo la transmisión, se me venía a la mente esa cercanía que puede tener la gente con usted y con otros aspirantes a cargos de elección popular a través de las redes sociales. ¿Cómo ha manejado esa parte, don Rodolfo, y qué le ha permitido esa cercanía de la gente a través de un instrumento como las redes sociales? Bueno, yo creo que ha sido maravilloso porque es un instrumento que nos permite también conocer a la gente. Obviamente el primer contacto personal es insustituible. Cuando uno toca la puerta de una persona o de una señora, de un señor, cuando uno visita las ferias del agricultor, uno de alguna manera se va empapando de los puntos de vista de la población y las preocupaciones, las ilusiones, también las frustraciones salen a relucir. Cuando uno participa en contacto a través de las redes sociales, esas ilusiones y esas frustraciones se magnifican por algún motivo, tal vez porque se expresan a través de una red distinta que es el contacto personal. Y entonces pues sí, hay las cosas más maravillosas y también las cosas más feas que uno puede encontrar en una red, que son los insultos a las personas. A mí me parece que uno en la vida política y en la vida social tiene todo el derecho de criticar a las personas, pero que no se vale insultar. Que el insulto personal, el argumento ad hominem, es decir, el argumento contra la persona, debería ser cada día más desechado de la actividad política y de la actividad social. Quien gane el próximo 4 de junio, que es la convención del Partido de Unidad Social Cristiana, lo hará porque tenga alguna fortaleza, obviamente. Bueno, tales probablemente muchas, pero ¿cuál es la principal fortaleza de don Rodolfo Pisa? Bueno, yo diría que, sin falsa modestia, conozco lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno por Costa Rica. Me parece que eso es lo esencial. Al final, la afabilidad, el contacto con la gente, el conocimiento del país, se resume en ese concepto, se resume en esa relación que se va construyendo. Por la convicción que tengo para defender las cosas en las que creo, para levantar una bandera aunque nadie crea que puede ser levantada, para levantarla si está en el suelo, para demostrar que es posible limpiar un partido, renovar un partido, levantar un partido y que eso sea base para después limpiar Costa Rica, renovar Costa Rica, levantar Costa Rica. Yo creo que uno no puede pedirle el voto a los costarricenses si antes haber hecho la tarea propia en su propia casa. Nada es perfecto, el Partido Unidad no es perfecto, pero el Partido Unidad ha demostrado que es posible renovarse, que es posible levantarse prácticamente de las cenizas y salir remozado, con orgullo. A mí lo que más me satisface cuando visito las comunidades desde La Cruz hasta Talamanca o
o desde Punta Arenas, digamos, a Limón, en todo el territorio nacional, es descubrir la gran cantidad de personas que cada día se acercan a nuestro movimiento y que lo hacen con orgullo, lo hacen abiertamente, incluso en las últimas elecciones municipales. Si hay un partido que salió con la bandera orgulloso a levantarla, aunque todavía no éramos los más grandes y aunque todavía quedamos en un magnífico segundo lugar, fuimos y demostramos que fuimos el partido que creció más en esas elecciones de todos los partidos, en número de votos, en número de regidores, en número de síndicos, en número de alcaldes, y que pudimos demostrar que éramos la segunda fuerza política del país, muy por encima de la tercera y de la cuarta, después de haber estado de quintos y en un lugar no principal de la vida política nacional. Tanto don Rafael Ortiz como don Miguel Carabaguías interpusieron un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones por el monto que se debía de cancelar por concepto de inscripción del precandidato. ¿A usted no le afectó esa Sí, claro que sí, claro que me afectó, y así se lo señalé al presidente del partido en una reunión que tuvimos cuando me informó el monto que se estaba solicitando. Yo le dije que era un monto que me parecía excesivo. Respeto las decisiones que pueda tomar el partido, entiendo también los costos de una convención, los costos de un proceso electoral interno. Al final, participando dos candidatos, pues el monto de lo que se paga para la convención será más barato que el monto que se paga en el Partido Liberación Nacional. También entiendo que el monto cobrado era necesario para sostener la administración y el proceso de la convención en el partido. Nosotros tenemos que recordar que las papeletas distritales son mucho más baratas en la unidad que en el Partido de Liberación. El Partido de Unidad tal vez quiso cobrarnos un poco más a los candidatos y menos a los dirigentes distritales para sostener un proceso de elecciones, que en cualquier caso va a costar, digamos, un 5 o 6% de lo que le cuesta al Tribunal Supremo de Elecciones hacer un proceso electoral en todo el país. De manera que desde ese punto de vista más bien creo que los partidos son, en ese sentido, el Partido Unidad Social Cristiana es bastante comedido en el proceso de la convención. Lamentablemente cuesta plata. El argumento del presidente cuando yo le planteé eso es que hace 4 años, cuando fue la inscripción, se cobró 35 millones de pesos. A mí me costó mucho conseguir esos fondos, mucho más la primera vez, pero esta vez también tuve que acudir a un préstamo con un grupo se he señalado cada uno de los que aportaron, algunos aportamos, yo aporté 5 millones, pero la mayoría aportó 3 millones, y con eso logramos conseguir los fondos necesarios. Algunos de esos 5 millones o de esos 3 millones fueron cenas, fueron personas que acumularon entre sus amigos un fondo necesario para poder pagar, y eso claro que nos deja sin plata para hacer publicidad y para hacer campaña. Pero también tengo claro que hay que levantar el partido. El partido tiene problemas de deudas. El tribunal hace tiempo no aceptó que se pagara la parte de la deuda que quedaba pendiente con el Fondo de Asignaciones Familiares de la deuda política, y entonces el partido pues también tiene que ir saldando todos ese tipo de situaciones para garantizar la solvencia y poder entrar en condiciones mucho mejores, por ejemplo, que cuando a mí me tocó entrar en la última ocasión, donde el partido tenía deudas de las campañas anteriores del 2006 y del 2010, no tenía acceso a los bancos porque le debía a los bancos, y entonces estaba sellado como partido no solvente, se le debía a la caja, se le debía asignaciones familiares. Hoy por hoy el partido está en una condición muchísimo mejor. A mí me tocó como secretario general trabajar y apoyar al comité ejecutivo en esa dirección, tanto a la tesorera como al presidente. Pero ahora lo que se trata es de que tal vez hagamos un esfuerzo de gastar un poco menos en la publicidad y dediquemos a fortalecer también las condiciones en que se pueda hacer una convención decorosa. En el caso suyo, don Rodolfo, usted se inscribió, me parece que el viernes hizo 8 días. Sí.
¿Ya se pagó, se depositó el dinero? Sí, así es. Ok, pensando en que se hablaba del monto de los 40 millones, cuando originalmente la gente podía pensar que iba a haber 4 precandidatos, ahora que solamente hay formalmente inscritos 2 precandidatos, usted y el señor Ortiz, ¿ese monto no variará? Bueno, si el Tribunal Supremo de Elecciones, porque hay 2 amparos, como usted señala, yo lo señalé expresamente, yo espero que a mí me rebajen en la proporción que corresponde, para que tenga alguna plata para hacer algún poco más de publicidad, me parece, o de campaña. Me parece que en ese sentido todos deberíamos contar con las reglas de igualdad. Repito, a mí me hubiera gustado que fuera mucho mejor, y así se lo pedí y así lo manifesté. Pero yo soy un hombre que juega con las reglas de juego, que tiene que entender que las reglas son las reglas y deben respetarse. Porque una vez que uno empieza a discutir cada regla que hay en un partido, dentro o fuera de los partidos, después llega el gobierno y ¿qué va a hacer? ¿Va a discutir todas las leyes y va a discutir toda la constitución que existe? Bueno, puede cambiarlas y puede impulsar que se cambien, pero también debe respetar esas reglas de juego. Yo he impulsado reformas incluso en el estatuto, particularmente, por ejemplo, para que se quitara el tiempo de militancia, se bajara el tiempo de militancia para que pudieran participar mayor cantidad de gente para la campaña de presidentes. Lamentablemente, en la última Asamblea Nacional, un grupo levantó, que no fue un grupo cercano a mí, yo me quedé ahí siempre presente, levantó el quórum para que no se pudiera votar precisamente esa reforma al estatuto. Desde ese punto de vista, a partir de ese momento entiendo que hay que cumplir las reglas vigentes. Eso no cubre a los diputados, porque los diputados, el proceso distrital y el proceso provincial se va a dar naturalmente y la Asamblea Nacional puede levantar el requisito. El problema con la convención es que la convención es un acto constitutivo, digamos, la convención decide quién es el candidato y no es la Asamblea Nacional la que le corresponde, simplemente le toca solamente ratificar. En el caso de la elección para los candidatos a la diputación, quien decide es la Asamblea Nacional y entonces la Asamblea Nacional puede también levantar el requisito. ¿Qué es más importante en una precampaña como esta? El apoyo financiero de personas que tal vez no sean tan conocidas o el apoyo de personajes mediáticos tradicionales del Partido Unidad Social Cristiana, como por ejemplo exdiputados, expresidentes o actuales legisladores. ¿Qué es más importante? Mire, yo creo que todo es importante, pero lo que suma más es el compromiso y el cariño que usted tenga entre los dirigentes y entre los votantes de cada uno de los cantones del país. Yo he tenido la suerte de tocar las puertas de todos los cantones de este país, de visitarlos con ocasión de la campaña electoral pasada, antes cuando estuve al frente de la Caja Costarricense del Seguro Social, recientemente cuando estuvimos promoviendo el Congreso Ideológico, y de escuchar las preocupaciones, las sensaciones, las frustraciones de los costarricenses y me parece que también de construir relaciones de respeto, de admiración, de cariño, que son lo fundamental para un proceso de elección a nivel convencional. El dinero no compra votos, comprará algunos, dirán algunos. Eso me parece que es una aberración de la democracia. Me parece que la gente, la dignidad de la gente, básicamente toma la decisión de votar porque confía en una persona, porque cree en sus ideas y en sus planteamientos y por eso se acerca a dar la campaña. Mejor si se puede dar a conocer más con digamos mayor campaña, pero eso es una extra. Lo fundamental, si no se tiene eso, ningún dinero va a convencer a una gente de votar por alguien que no tiene los valores, que no tiene los principios y que no es auténtico. La gente descubre si uno es auténtico o no es auténtico. Pensando en que en el proceso electoral pasado, una de las principales características era esa poca participación de la gente más joven, ese desencanto que tenía la gente de la juventud. Pensando en esa situación y ahora a enfrentarse a
a un nuevo proceso electoral, cuando importante es tener el apoyo precisamente de la gente más joven, y que incluso, por ejemplo, a veces uno podría pensar en la gente que está conectada aquí en el Facebook Live. Sí, así es. Yo me siento muy contento que, por ejemplo, en mi página de Facebook, más de la mitad de los seguidores son jóvenes. Tengo más mujeres que hombres, seguro por el corte de pelo o por tener la carrera al centro, como dicen. Pero en cualquier caso me llena de mucho orgullo de ver que muchos jóvenes nos acompañan en este proceso, pero también con mucho respeto y cariño a la gente mayor. Como lo dije antes, a propósito de los fondos, me parece que el importante social cristiano, la grandísima mayoría se regirá por el principio de aquel paso doble, del cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Es la 1:19 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos un poco del eslogan, la etiqueta, el hashtag de Somos Unidad. ¿Quiénes son Unidad? De eso conversamos con don Rodolfo Pisa, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, después de regresar de la siguiente pausa. Ya casi volvemos. 1:21 de la tarde. Hoy estamos conversando con don Rodolfo Pisa, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, y es tiempo, pero tiempo de hablar sobre el eslogan correcto, porque yo estaba mencionando uno que no es el que ustedes utilizan con la etiqueta, el hashtag, es tiempo de unidad. Y yo aprovecho para preguntarle entonces a don Rodolfo, ¿por qué tiempo de unidad? ¿Por qué es tiempo de unidad? De unir al país, de trabajar por el país todos juntos, por encima incluso de nuestras tradiciones, de nuestra historia. Yo cuento una anécdota que se le atribuye al Papa Juan XXIII cuando va en un tren viajando con el primer ministro italiano, Vittore Fanfani. Viene él atribulado en el tren y le va contando todas las dificultades que tiene el gobierno para mantener el gobierno unido, o las dificultades de lo que ocurre entre los partidos políticos. Eso ocurre hace más de 50 años. Y entonces el Papa se queda viendo a través de la ventana del tren y le dice: mire, ve a esos campesinos que vienen caminando ahí. Esos campesinos preguntan por el tiempo, preguntan por las cosechas, preguntan a dónde van, casi nunca preguntan de dónde vienen, preguntan si pueden caminar juntos, si pueden ir juntos al final del camino. A mí me parece que la tarea fundamental, incluso en campaña política, más que pedirle a la gente el voto, más que pedirle a la gente el apoyo o la ayuda, es que nos acompañe. Y eso supone la idea de un gobierno de unidad nacional. Yo desde la campaña anterior insistí en eso. Este país tiene que resolver problemas muy serios y los vamos a tener que resolver todos juntos. Yo espero en mi gobierno contar con gente que venga de distintas corrientes y nos ayude entre todos a sacar la tarea de nuestro país. Por supuesto, contaré con un equipo de gente que comparte los valores del social cristianismo, pero también habrá algunos que vengan de otras tiendas y que vengan de otras corrientes para que nos ayuden entre todos a sacar la tarea más importante, que es devolverle la esperanza a los costarricenses. Esperanza que está compuesta también de hechos reales y dolorosos, de tener uno de los niveles más altos de desempleo de la América, junto con Venezuela, de tener un nivel de informalidad tremendo, de tener una distribución de la riqueza que cada día se nos ha ido ensanchando. Hace 11 años, cuando terminó el último gobierno de la unidad, había mucho más empleo, había más equidad y no había déficit fiscal. Ahora tenemos una situación muy compleja, una criminalidad que crece. En el año 2013, hace apenas 3 años, el número de asesinatos en Costa Rica fue de 411 personas. El año pasado fueron más de 621 costarricenses los que murieron, asesinados. Eso quiere decir un aumento del 50%. Pasamos a tener una tasa de homicidios muy alta, al punto de que en la provincia de San José es mayor que en la ciudad de México, y en la provincia de Limón bastante mayor, no digo Ciudad Juárez. Pero entonces el país
sin darnos cuenta, se nos fue complicando. Y no se trata solo de ir a buscar a los peces gordos, que obviamente que hay que luchar contra ellos, hay que también que proteger la seguridad de la gente que camina en las alamedas, la gente común que va a la feria del agricultor, la señora que va con su bolsa a la feria del agricultor y que quiere llegar con su dinerito y con sus comidas a la casa y sin que nadie la asalte en el camino. La muchacha que coge el bus y que quiere que no le roben el celular. Lo digo porque incluso hace poco hubo un proyecto impulsado por autoridades y otros partidos políticos que querían convertir los robos de menos de 250.000 colones en contravenciones. Eso es un despropósito. Bueno, entonces tenemos problemas de desempleo, tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema de inseguridad, tenemos las presas y la situación vial, una de las más difíciles en toda la América, en todo el continente, al punto de que Waze nos califica entre los países más difíciles de transitar. Hay muchas personas que tardan 4 horas en llegar, pero todo eso se resume en un nivel de desesperanza y de incredulidad de que los costarricenses podemos más. A mí me da mucho coraje, pero mucho coraje, ver las condiciones que nosotros tenemos, la maravilla de gente que tenemos, los paisajes que tenemos, la historia que tenemos y que tengamos que vivir como con el ladito de perro cuando podríamos ser un país mucho más desarrollado, más próspero, más justo y más libre. Y a propósito, ahora que usted menciona la parte de la feria del agricultor, yo acostumbro, se lo voy a contar a la gente, revisar los perfiles de los invitados míos, pero más que revisar lo que dicen los invitados, reviso los comentarios de la gente, obviamente, para saber qué piensa la gente. Y hace poco estuvo usted, me parece que era en la feria del agricultor en Goicoechea. Sí. Ok, puso algunas fotografías y un señor, no recuerdo el nombre, la verdad, hacía mención de los políticos que visitan las ferias del agricultor o algo, y entonces incluso él decía algo como que yo por eso le digo a la gente que no vaya a votar. Y usted le contestaba, que eso me parece muy bien, el hecho de poder contestarle a la gente que le hace un comentario, usted le decía que votar, algo como votar nos hace libres, algo así, me parece que fue la frase que utilizaba. Se dice que el partido más grande es el partido de la gente que no tiene partido, precisamente. Más de la mitad de la población que no está simpatizante con ninguna agrupación política. ¿Cómo hacer que ese 50% de la población, primero, se acerque a la unidad y segundo, estando en la unidad, se acerque a Rodolfo Pizza también? Bueno, hay dos caminos. Hay las personas que quieren formar parte de un partido renovado y hay las personas que dicen, bueno, yo no quiero comprometerme con un partido, pero me gusta el planteamiento de este candidato, en este caso Rodolfo Pizza. A mí me parece que las visitas a las ferias y a tocar las puertas puede ser un acto que se vea como político tradicional, pero le voy a decir algo. Primero, es una forma de presentarse uno a la gente personalmente. Uno tiene que presentarse. Si usted ve un video que me toman ahí, yo le digo, buenos días, soy Rodolfo Pizza, vengo a presentarle, cuénteme cuáles son sus problemas, cuáles son sus tribulaciones, digamos. Y vamos entre los dos encontrando la solución. Yo no puedo únicamente llegar a plantear, vote por mí por estas razones. Yo creo que una tarea esencial es ir a oír a la gente, ir a escuchar cuáles son sus frustraciones, sus ilusiones, incluso hasta los rechazos que nos puedan hacer en ese momento a través del Facebook o a través de ese contacto directo con la gente. A mí me parece que un político más bien está obligado a ir a donde está la gente, a preguntarle a la gente qué es lo que la gente quiere. Yo creo que ese camino es esencial para una democracia. La democracia se funda en eso. Ojalá uno pudiera conversar con cada costarricense. Lamentablemente no se puede por el tamaño de sociedad que tenemos, pero a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión y otras formas de comunicación con la gente, vamos poco a poco conociendo esas preocupaciones y también dándole respuesta. En algunos casos compartirán nuestras tesis, en otros casos no. Yo les hablo de nuestras propuestas, les oigo cuáles son
sus propuestas, porque también pueden tener propuestas que no hemos pensado nosotros. En estas visitas, don Rodolfo, a las comunidades y al tener esa cercanía cara a cara con la gente, ¿se ha topado con alguna situación medio incómoda que la gente tenga ese desencanto hacia los políticos y les salga con alguna, como decía mi madre, con alguna pachotada? La verdad que no. He tenido la suerte de que hay gente que me dice, no, yo no creo nada en lo que dicen los políticos, eso es normal. Eso es normal y yo le preguntaré, mire, bueno, si quiere que conversemos o no quiere, no quiero conversar. Hay otra gente que dice, sí, mire, yo quiero conversar y ya, bueno, dedica 5 minutos a explicarle por qué no cree. No, en general yo creo que la gente, por lo menos yo he tenido la suerte de encontrar la mayoría de la gente respetuosa. En las redes sociales sí pasa que hay un porcentaje importante de gente que no tiene una frontera entre el hígado y el cerebro y entonces expresa insultos en lugar de críticas y no los están viendo. Bueno, yo creo que el insulto no se vale. El insulto no se vale. Lo que sí se vale es la crítica, incluso la crítica fuerte si es necesario, pero siempre con respeto. Yo creo que todos deberíamos, los costarricenses, de demostrar que somos un país de respeto a las personas, que respetamos y nos respetamos todos. Su contrincante hace unos días aseguraba que él garantizaría tener un gabinete completamente en condiciones de equidad con respecto a género y ofrecía tener un gabinete con el 50% de las mujeres, otra población importante, obviamente, en cualquier proceso electoral. ¿Cómo sería un posible gabinete de don Rodolfo? Nuestro gabinete sería muy equitativo, sin duda. Yo tengo muchas mujeres en el comando de campaña, lideresas en todo el país, estamos impulsando mujeres en todas las provincias, lideresas para que puedan, ojalá, encabezar o si así el pueblo así lo desea, en sus provincias la lista de diputados. A mí me parece que vamos a demostrar que aunque no exista la regla, nosotros queremos cumplir la regla de la equidad. Yo buscaré la mejor gente, que sea 60-40, que sea 55-45, que sea a favor de las mujeres, puede ocurrir. Pero me parece que lo más importante es que haya representatividad de la juventud, que haya representatividad suficiente de mujeres y hombres para que entre todos juntos arrimemos el hombro y saquemos adelante la tarea por Costa Rica. En algún momento determinado la gente del Tribunal Supremo de Elecciones me contaba a mí que algunas agrupaciones políticas no utilizaban recursos para capacitación precisamente porque uno de los requisitos era lograr esa equidad y que para acceder a esos fondos tenían que ser muy equitativos. ¿Se topa el movimiento de Rodolfo Pisa con esa carencia de la población? Al revés. Más bien cuando yo fui secretario general del partido, casi todos los fondos de cooperación también para capacitación y los fondos de capacitación del partido y del Congreso Ideológico tenían mucho más peso, especialmente la reunión de la capacitación para los jóvenes y para las mujeres. Eso fue la prioridad que le planteé yo, por ejemplo, con la Adenauer, que nos ayudó, que siempre ha ayudado históricamente al Partido Unidad Social Cristiana, como partidos hermanos del Partido Social Cristiano Alemán, en general, y ya en la época de capacitación, que es la tarea que ellos están interesados, igual que todas las fundaciones alemanas, a los distintos partidos políticos, pero la prioridad, le dije, mira, la prioridad 1, 2 y 3 es capacitar jóvenes y mujeres, empoderar a las mujeres. No, si usted coge las listas de los que han sido capacitados en los últimos años, va a ver que hay mucho más mujeres que hombres, lo cual es necesario y es natural. Desde ese punto de vista, yo seguiré en esa tarea insistentemente, porque me parece que la tarea fundamental para garantizar la igualdad no pasa por establecer una ley que lo obligue. Obviamente eso puede ser válido y es válido en algunos contextos, la regla de las cuotas. Yo tengo un libro sobre igualdad de derechos, autonomía y no discriminación publicado mucho antes, en el año 97, que fue premio literario, que precisamente tiene un capítulo sobre el tema de la igualdad y las llamadas acciones afirmativas y cuotas. Creo que son necesarias cuando otros mecanismos han resultado insuficientes para garantizar y promover la igualdad. La igualdad
formal, la igualdad ante la ley siempre tiene vocación de igualdad material, de igualdad real, de que eso que establece la ley también se vaya haciendo realidad en la vida cotidiana. No, desde ese punto de vista no me duelen prendas, pero a mí me parece que la tarea fundamental, y así lo hablaba yo mucho con la secretaria de la mujer del partido y todo el equipo de mujeres, la Secretaría de la Mujer, era, mire, la tarea principal es empoderarlas. Una vez que usted las empodere, por encima de eso no va a haber ninguna regla que les impida ni les dificulte el acceder a los más altos cargos en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y en todas las instituciones públicas y privadas. Don Rodolfo, en esta pre-campaña, el monto que los precandidatos deben de aportar para poder inscribirse como precandidatos no es el único gasto. Después de ese monto se tiene que hacer una inversión propiamente en lo que es la pre-campaña. ¿Ustedes han hecho números de cuánto les cuesta y de cómo van a solventar ese gasto para convertirse en candidato? Mire, ya logramos conseguir el monto para poder inscribirnos, es la primera etapa. Yo soy de la tesis... ¿Ya pagaron una prima? Sí, bueno, eso hay que pagarlo, porque ojalá hubiera sido mucho menos, pero ese es el monto que hay que pagar para formar parte y poder sostener un partido serio y responsable que pueda capacitar precisamente a mujeres y muchachos como debe ser y que pueda hacer un proceso electoral limpio, transparente y seguro. Pero yo tengo la tesis de que uno tiene, digamos, distintas ideas de cómo puede hacer una campaña. En general yo hago la campaña a partir de lo que tengo. Si tengo 100 pesos, hago campaña con 100 pesos. Si tengo 1 millón, la hago con 1 millón. Si tengo 10 millones, la hago con 10 millones. Digamos, porque al final yo he aprendido de las demás campañas de hacer la campaña con las uñas. Yo hago la campaña con las uñas. Yo me voy a una comunidad, ahora ya tengo mucha gente en cada comunidad que me puede recibir, pero yo contaba que cuando yo empecé y como no había nadie en Golfito, yo me fui a tocar las puertas ahí en el carro con 2 amigos o 3 amigos, íbamos en carro parando en donde pudiéramos convencer a algunas líderes y líderes que nos ayudaran a formar parte y a luchar por la convención. Yo conté, y lo cuento sin sonrojarme, que cuando la primera vez que traté de formar un grupo en Upala, me reuní con 6 personas en el parque de Upala, porque era el único lugar y eran solo 6 personas las que podía contar. De manera que yo voy adelante, yo pongo el pecho, voy adelante con lo que tenga, creo en las cosas que hago, tengo ese convencimiento, no tengo segundas intenciones. Lo único que espero es que los costarricenses me conozcan. Repito que si tengo un poco más de fondos para poner más vallas, los pondré. Si tengo menos, pondré vallas pequeñitas. Hay mucha gente me regala vallas. Yo ya me he topado 3 vallas en el país que ya pusieron partidarios sin que yo me diera cuenta. Y creo que podemos hacer vallitas pequeñas en lonas. Y yo le voy pidiendo en cada comunidad y en cada cantón, le digo, mire, necesito que ustedes me pongan 10, 5 o 2 vallas, depende del tamaño del cantón, que este es el costo por cada lona que hay que hacer, y ustedes me las pegan en las casas y me las pegan en las tapias o me las pegan o le hacen un armazón ahí en el patio y me hacen la campaña necesaria. Si además hay gente que me dice, mira, yo no te puedo dar plata, pero te pago una valla. La campaña pasada me pasó eso como con 8 personas. Pues yo te voy a poner una valla en Heredia. ¿Por qué en Heredia? Pues porque yo vivo ahí, a mí me gusta ver una valla ahí. Y hay mucho profesional y mucho amigo que le gusta eso. O hay gente que tiene vallas, digamos, paredes que pueden utilizarse. Y yo desde ese punto de vista estoy confiado que el voluntariado es esencial en un proceso electoral. La 1:39 de la tarde, vamos a hacer la última pausa y cuando regresamos venimos a hablar sobre temas país, uno de los principales temas que la gente quiere oír. Vamos a ver si usted es coincidente con lo que nos decía ayer el invitado sobre cuál será el tema número 1 en esta campaña electoral. Antes de saludar a alguna de la gente que está conectada en la transmisión Facebook Live, Eric Jesús Mora, quien utiliza el hashtag PisaPresidente, Alejandrina Badilla, Rodolfo Pisa 2018-2022,
Luis Daniel Ureña dice, me parece que es un hombre preparado y sincero. Marco Fu, Rodolfo Pizarro, Rocafort, capacidad, gallardía, visión, experiencia y liderazgo para gobernar en serio. Vicky Tazara dice, agradable, inteligente. Son algunos de los comentarios que están ahí en... Bueno, muchas gracias de verdad por los comentarios. Para mí es uno de esos comentarios, yo lo dije al inscribirme ahora como candidato, uno tiene que inscribirse con humildad, con temor en el sentido bíblico, temor a Dios, por supuesto, no miedo, y responsabilidad frente a la gente, porque cuando hay gente que comparte las ideas y que cree en uno, más bien lo que representa para mí, en lugar de, lo agradezco montones, pero en lugar de ser un bálsamo, más bien es como un peso que asumo, de decir cómo voy a responder lo mejor posible a la mayor cantidad de los costarricenses. Hagamos la pausa, 1:40 minutos, ya casi regresamos a la parte final de tribuna, hoy conversando con el precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, don Rodolfo Pizarro. Ya casi volvemos. Regresamos al Café del Club Unión cuando es la 1:43 minutos de la tarde. Para la parte final de tribuna, hoy conversando con, yo nunca me pongo la cámara a mí porque siempre salgo todo despeinado, pero me estaba viendo ahí despeinado. Estamos sí, conversando con don Rodolfo Pizarro, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana. Y yo le pregunto a don Rodolfo, ¿cuál cree usted que sea o que vaya a ser el tema principal de la próxima campaña? El tema, así, número uno. A mí me parece que el principal, sea el que más le quiera a la gente o no, el tema principal es la esperanza. El país vive una desesperanza, dejó de creer que es posible. Cuando yo hablo, por ejemplo, del metro, de que haya patos en el Torres o en los ríos, la mayoría de la gente no lo cree. Y digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué países que no son más ricos que nosotros, que incluso pueden ser más pobres, como República Dominicana, Panamá, pueden hacer metros, digamos, 3 veces más grandes de lo que nosotros estamos planteando, y nosotros pensamos que no tenemos derecho? Porque otros países han limpiado los ríos como los tenemos nosotros, asquerosos, y ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? No son cosas estrambóticas, no es poner un hombre en la luna, es poner cosas que son lo mínimo. Este país ha pasado de soñar y de hacer grandes obras a pensar que ya es una gran obra hacer un nuevo puente sobre la Platina. Me parece bien que se haga, pero ya cuando el país cree que esa es la gran obra, es que nos estamos empequeñeciendo, estamos dejando de creer en nosotros mismos, en nuestra potencialidad. Cuando yo fui presidente de la Caja, al entrar, se tenía más de 20 años de no hacer hospitales. Entonces, cuando yo les hablé de hacer hospitales grandes, el de Hospital de Alajuela y el Hospital de Iberia, también me dijeron lo mismo, que no se podía hacer. Y de renovar, casi más que duplicar el tamaño del hospital de niños. Cuando entré, cuando salí, medía más del doble, era casi otro hospital nuevo. O en el Hospital San Juan de Dios, el edificio de medicina interna, o en el Calderón Guardia, el edificio de emergencias y el de patología. Todo el mundo creía que no era posible. Y sí es posible. Sí es posible si todos ponemos las ganas y el corazón en hacer las cosas. Sí es posible bajar un poco la pobreza. Tal vez no la podamos resolver totalmente en 4 años, pero sí es posible. Sí es posible bajar la pobreza extrema en este país. Sí es posible volver a crecer económicamente y bajar el déficit fiscal. Es posible bajar las filas. Yo en la Caja recuerdo que cuando yo entré se midió, habían 150 y tantos mil personas a más de 3 meses. Cuando hicimos el esfuerzo, bajamos a 74.000. Es verdad que no se eliminaron, pero es que cuando yo veo que la última vez que se midió habían 650.000, es decir, 9 veces más. Eso creo que se dejó de poner el dedo en la llaga en los temas que sí es posible. Lo más importante es que los costarricenses sepamos que gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. Quedémonos un momento en el metro, no nos bajemos todavía. Una de las interrogantes que creo puede tener la gente es
de darse la posibilidad de tener un metro aquí en Costa Rica, ¿se podría lograr a través de la concesión? ¿O sería una construcción propia? La gente le tiene cierto recelo al modelo de la concesión. ¿Cómo sería? Mira, hay distintos modelos para hacerlo. Yo sí quiero advertir que la obra física del metro, o sea, lo que es los túneles, lo que es las rampas, lo que son los accesos y la propia vía férrea, los andenes, tendría que ser con cargo al gobierno, a la deuda del gobierno, que digamos lo que se ha planteado es una primera ruta que viene desde Guadalupe hasta el centro San José y que también va a Desamparados, de manera que va norte-sur, bueno, noreste-sureste, que mueve mucha cantidad y que está conectado y que conectaría mucho mejor el tren, porque el tren por sí solo, que corre de este a oeste, necesita tener esas conexiones. Más bien se potenciaría el tren, igual que el metro, se potencia el tren. Entonces, y de las nuevas líneas de autobuses, de las nuevas rutas que habría, por ejemplo, a los centros, donde el metro no busca tanto sustituir al autobús como sustituir al carro, porque cuando la gente que vive en Desamparados y en el futuro que vive en Tibazo, que vive en Atillo, piense que si va en metro dura 15 minutos en llegar a su centro de trabajo, en lugar de 45 minutos, y si piensa que no va a tener que parquear y que tiene un transporte ágil y oportuno, mucha gente empezará a usarlo y seremos más comprometidos con el ambiente, porque el metro por naturaleza tiene que ser eléctrico. Nosotros tenemos la capacidad energética. Yo espero que ese proceso, como es una obra importantísima, muy grande, yo espero que el ICE participe de ese proceso, que el Incofer participe de ese proceso, que el MOP participe de ese proceso y ojalá también el sector privado, que entre todos hay países que lo que han hecho es una empresa mixta para garantizar que sea un servicio fiable, confiable y económico, de manera que por lo menos el costo de operación y de mantenimiento sí salga plenamente cubierto. El costo de la obra quedará, digamos, a costo del Estado, pero ahí es donde viene la ventaja económica. La contabilidad no es una contabilidad de costos, es una contabilidad de la economía del país. Cuando usted hace una carretera en el campo, usted realmente la carretera no la pagan los usuarios, ¿no? Porque usted no puede poner un peaje cada 300 metros, pero la paga el país, porque precisamente aumenta la producción, aumenta la plusvalía de las propiedades que quedan cerca, aumenta los valores agregados. Entonces los valores agregados, se aumenta el tránsito de las personas, el tiempo también que las personas ganan para sus familias, incluso para trabajar, y en lugar de estar encerrados en una presa. Entonces, al final, el conjunto de valores que da un metro es muy superior a su costo. Por supuesto que yo espero que todas las instituciones, estoy convencido de que el ICE, de que el Incofer, de que el MOP, en un gobierno nuestro, arrimarán el hombro igual que el sector privado para poder terminar una obra importante y decirle al mundo que Costa Rica sí puede. Que si lo podemos hacer en el metro, también lo podemos hacer para renovar el ferrocarril, ese corto que puede haber en Limón para ir a Moín o para ir a Limón o por lo menos a Siquirres, usando las mismas vías férreas, o desde Barranca, Chacarita, El Roble, Fray Casiano, Manuel Mora, y llegar, digamos, a Punta Arenas Centro, y ojalá desde Caldera. Nosotros tenemos que demostrarle a este país que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien, que nosotros tenemos las condiciones para hacerlas bien, tenemos gente maravillosa y instituciones que también, si las ponemos a trabajar, lo van a hacer maravillosamente. Yo no puedo terminar el programa sin hablar de la parte del desempleo, que es otra muy probablemente de las preocupaciones que la gente vaya a tener durante esta campaña. La parte de generación de empleo o la falta de generación de empleo se ha venido también coadyuvando a lo que es la aparición del empleo informal o semi-informal. ¿Qué solución ofrecerle a la gente, don Rodolfo, en cuanto al tema de generación de empleo? Mire, eso tiene que ser planteado desde 3 puntos de vista. En primer lugar, apoyar el emprendedurismo. Es esencial el emprendedurismo.
Y quiero decir con esto, apoyar también a las empresas existentes, medianas, pequeñas, grandes, porque todas pueden aportar a construir más empleo. Y para eso una tarea esencial es, en primer lugar, quitarle palos a la carreta. Es decir, quitarle trabas y trámites que son absolutamente innecesarios. Cada año se agregan esos trámites, cada institución le ha agregado más y más trámites, y eso tiene un costo muy alto. Y si le quitamos esos trámites, y voy a decir algo, más del 70% de esas trabas y esos trámites no nacen de leyes, nacen de reglamentos y decretos. Si cortáramos la mitad de esos, ya ganaríamos 35% menos de esas regulaciones absurdas, innecesarias, de poder hacerlas, de no pedir certificaciones que constan en los registros públicos, de respetar el silencio positivo, de poder todo hacerlo en línea, de poder hacer las gestiones en línea ante la administración pública, de tener ventanillas únicas, no solo para construir, sino también para cualquier gestión ante la administración pública, para hacer un registro de un bien o de un producto. Me parece que ahí nosotros tenemos que empezar por quitarle trabas. En este país hay una gran capacidad que ha sido prácticamente amarrada, tenemos como a un gigante amarrado, un poco como lo que pasaba en el cuento de Gulliver y los liliputienses, que un montón de pequeños hilos, eran cuerdas muy grandes para los liliputienses, amarraban a ese gigante. Nosotros tenemos amarrado la capacidad de desarrollar este país. El segundo elemento me parece que pasa por la capacitación. Debemos capacitarnos en y para el trabajo constantemente, principalmente con los jóvenes, pero no solo con los jóvenes. En Alemania y en los países nórdicos, cuando una persona pierde el empleo y acude al seguro de desempleo, para recibir el subsidio, para recibir el seguro, tiene que estar capacitándose en hacer nuevas cosas, en aprender otro idioma, en aprender informática. Nosotros tenemos que hacer una campaña de alfabetización masiva en inglés y en computación, si no vamos a dejar al país rezagado, quitarle trabas al trabajo. Hoy la gente en muchos lugares les piden un bachillerato cuando no se necesita. Yo creo que sí es importante tener bachillerato, pero para el crecimiento personal y para poder desarrollarse y estudiar en la universidad. Pero más del 60% de la población económicamente activa de este país no tiene bachillerato. Que los vamos a condenar, diciendo, porque hasta ahora a veces hay lugares donde piden para trabajar una costurera o una persona que va a manejar un bajón le piden un bachillerato, y entonces condenan a un montón de personas a no trabajar. Quitarle trabas, flexibilidad y digamos, yo creo mucho en la economía de la oferta. La oferta crea demanda. La oferta de trabajadores capacitados, de gente muy capacitada y muy comprometida, es el mejor atractivo para las empresas. Probablemente también tendremos que revisar los costos de energía, tendremos que revisar los costos de transporte y de infraestructura, que son condiciones que el Estado debe proveer para garantizar el desarrollo y la inversión. Sobre todo también la seguridad jurídica, es decir, saber a qué atenerse. Estas son las reglas de juego. No vivir pensando que van a cambiar cada lunes y cada martes. Parte de las razones por las que yo no participo del paquete tributario es que eso le genera una gran incertidumbre al que va a invertir. ¿Invertiré, no invertiré? ¿Me van a cobrar impuestos? ¿No me los van a cobrar? ¿De qué manera lo van a hacer? Bueno, no. Digamos, estos son los que son, cobrémoslos adecuadamente. Digámosle, si usted quiere estar aquí, bienvenido. En el tema de la banca del desarrollo, lo mismo. Es un tema prácticamente que se burocratizó y le aplican las mismas reglas al que va a pedir un préstamo de banca de desarrollo o más que las que le piden la banca comercial. Eso no puede ser. Los gatos no ladran y no vamos a lograr que ladren. Lo que necesitamos es que las instituciones funcionen y funcionen bien. Es la 1:55, nos tenemos que despedir. El saludo para David Quesada, que se conectaba ahí, nos comentaba también, a doña Ani Loría, a don Miguel Sánchez, a Henry Salazar y a Jo Ley, que se conectaban ahí a última hora. Ya nos tenemos que despedir, es la 1:55, pero agradecerle a don Rodolfo por esta gran pincelada. Eventualmente, yo lo había dicho, la invitación se extendía de manera individual a cada uno de los dos precandidatos para posteriormente poder realizar un encuentro juntos en esta pre-campaña y citarlos entonces para tener un programa en donde ya debatamos sobre temas país. Muchísimas gracias, de verdad. No, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos los que nos han seguido por las redes o por la Radio Nacional. Encantado de participar y siempre que me inviten y tenga el tiempo, vendré gustoso.
Muchísimas gracias, 1:56, mañana a 1 en punto nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional. Que pasen excelente tarde.